Listo. En este momento hemos empezado a grabar y en este momento voy a compartir mi pantalla. Cuando la pantalla esté arriba, en este momento deben estar viendo la pantalla. Listo. Esto es lo que tenemos en la pantalla. Les muestro que tengo el nombre de la sala, riesgo y rendimiento individual, 7 activos cualquiera, con sus precios, porque obviamente los rendimientos y los riesgos se corren con base en la funcionalidad de precios. Vamos a asumir que estos son precios diarios, los activos se compran y se venden diariamente. Con base en esto, les voy a enseñar a calcular una cosa que es el riesgo individual, una cosa que es el rendimiento individual, y luego vamos a tomar decisiones que puede que para cada uno sea diferente. Pero vamos a ver, les voy a contar cuáles son los 2 o 3 o 4 métodos más usados, sin querer decir que sean los mejores, porque en cuestión de inversiones, al final es el inversor el que manda, pues. El inversor es el que toma ese tipo de decisiones. Entonces tengo 7 activos. La gran decisión que debemos tomar hoy es escoger de estos 7 los 4 mejores para armar un portafolio que la semana entrante deberemos maximizar desde su rendimiento o minimizar desde su riesgo. Cuando uno hace un portafolio de inversión, lo que uno quiere es maximizar el rendimiento o lo que uno quiere es minimizar su riesgo. Eso es lo que quiere. O sea, tratar de ganar lo máximo al menor riesgo posible. Obviamente esa combinación no es tan ideal ni tan exacta como suena. Cuando yo me voy a generar máximos rendimientos, puede que esté sacrificando niveles de riesgo, obvio. Pero cuando yo quiero tener muy bajos niveles de riesgo, lo más seguro es que esté sacrificando niveles de rentabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que esas dos cosas al mismo tiempo no se obtienen. Yo no puedo tener activos que me generen altísimos volúmenes de rentabilidad con bajos niveles de riesgo. Eso es casi imposible encontrarlo. Puedo tener activos que posiblemente me generen buenas rentabilidades, pero sobre los que pueda correr un poco más de riesgo que con otros que tengan menos rentabilidad. Partiendo de ahí, entonces vamos a calcular para cada uno de estos 7 activos, por un lado, su riesgo individual y por otro lado, su rendimiento individual. Desde el punto de vista de la teoría de Markowitz, desde el punto de vista de la teoría de James Tobin y de toda esta gente que es la que ha trabajado el tema, lo primero que se debe hacer cuando se trabaja sobre precio es calcular la variación del precio. Yo voy a calcular en esta celda la variación. Ojo, no vamos a hacer una variación normal. Vamos a calcular una variación como lo recomienda Markowitz, y él va a decir cómo. Markowitz recomienda que las variaciones de precio se calculen vía logaritmos naturales. Estadísticamente, el logaritmo natural ajusta mejor que una variación normal. Yo digo, ¿qué es una variación normal? Dato 2 menos dato 1 dividido dato 1. O sea, ¿cuánto cambió del periodo 1 al 2? Eso es una variación. Pero Markowitz recomienda que para poder hacer un ajuste de las variables mucho más exacto, esas variaciones se calculen vía logaritmo natural. Entonces nosotros lo vamos a hacer tal cual lo recomienda él, tal cual lo hace James Tobin, tal cual lo hace Modigliani, lo hacen a través de logaritmo natural. Entonces yo aquí voy a llamar mi función logaritmo natural. Llamo la función logaritmo natural dato 2 dividido dato 1 y tengo la variación. Como está formulado, simplemente pues haré un ejercicio y lo podría inclusive arrastrar hasta aquí, creo. Listo. Y desde aquí mismo lo voy a bajar. O sea, desde aquí mismo, de una vez lo bajo. Bueno, una cosa antes de eso. ¿Se puede hacer de la otra manera? Sí. Se puede hacer de la manera normal de coger el dato 2 menos el dato 1 y dividir entre el dato inicial. Pero esa forma, acuérdense que es la manera aritmética de calcular el cambio. Este logaritmo natural es la manera más exacta y voy a utilizar la palabra que se usa para suavizar los cambios entre cada uno de los datos. El logaritmo natural es una variable que se utiliza para poder hacer una suavización exacta entre cada uno de los datos. Esa es la razón por la que nosotros lo hacemos con logaritmo natural. De una vez la arrastro y ya tengo todos los cambios. Simplemente formulando el primero, simplemente la arrastré y ya tengo todas las variaciones día a día que tiene cada uno de los 7 activos que hay aquí. Recuerden el camino. Yo al final tengo que ir a escoger de los 7, 4. Puede que para
para una de ustedes sean el activo 1, 2, 3, 4. Puede que para el otro sea el activo 4, 5, 6, 7. Puede que para otro sea el activo 2, 4, 5 y 6. Puede que para el otro sea el 1, 3, 5 y 7. Porque, repito, desde el punto de vista de los gustos de los inversores, no hay disgustos. Pero al menos hay 3 o 4 recomendaciones que se hacen para poder seleccionar, digamos, de la manera más cercana posible al comportamiento. Obvio que aquí es lo único que voy a hacer para seleccionar. Aquí no voy a revisar para absolutamente nada. No voy a mirar, por ejemplo, análisis técnico, que ustedes debieron haber visto en sistema de productos financieros. El análisis técnico sirve para mirar el comportamiento de las inversiones. Entonces, por ejemplo, aquí no voy a mirar velas, aquí no voy a mirar líneas de tendencia, aquí no voy a mirar, por ejemplo, RSI, no voy a mirar convergencia y divergencia con el MACD. O sea, no voy a mirar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es otra manera de decidir. Acuérdense que hay, además de ese análisis técnico, una cosa que se llama análisis fundamental. El análisis fundamental es lo que decíamos ahora. ¿Cuáles son esas variables de mercado? ¿Cómo espero que las variables macroeconómicas se comporten frente a mi economía? ¿Cómo espero que cada uno de estos activos se comporte? ¿Y cómo espero que cada uno de estos activos se comporte? ¿Se refiere a qué? A que cada activo pertenece a un sector específico y que no es lo mismo hoy pertenecer al sector petróleo, un sector muy agitado por el precio internacional, un sector muy agitado en Colombia por todo el proceso de paz, un sector muy agitado por las últimas pérdidas grandes de Ecopetrol desde su ejercicio presupuestal, a pertenecer, por ejemplo, al sector financiero, donde Bancolombia acaba de decretar casi 4 billones de utilidades en 2016, que fue un año inclusive de poco crecimiento. Dicen que el sector financiero el año pasado va a decretar más de 13 billones de pesos de utilidades. Eso es mucha plata, a pesar de haber tenido un crecimiento tan bajo. Entonces, mire que entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se seguirá comportando el sector financiero? ¿Qué variables macro lo influenciarán? ¿Cómo se seguirá comportando el sector petróleo? Todo eso se llama análisis fundamental. Y el análisis técnico, pues es el análisis que parte de la teoría de que el precio lo descuenta todo. Acuérdense del análisis técnico. Ahí viene todo el análisis de esos indicadores, digamos, de esos osciladores de mercado, que son los que me dicen cómo se ha comportado y que me pueden llevar a pensar, bueno, el precio de esta acción va a seguir al alza o el precio de este activo financiero, para que lo generalicemos, es un activo financiero que va a estar al alza o no va a subir más. Si estamos hablando de teoría de velas, entonces mirar los famosos patrones de velas, mirar si son patrones laterales, mirar si son escaleras alcistas, mirar si hay escaleras bajistas, en fin, todo ese tipo, o mirar el RSI, si está por sobre la línea de 50 llegando a 70 o sobre la línea de 30, o sea, si va a ser mercado dominado por demandantes o por oferentes, o si hay mucha convergencia o divergencia cuando hablamos del MACD, todo ese tipo de cosas. Eso se llama análisis técnico. Los análisis técnicos, bueno, acuérdate que el análisis técnico está en las bandas de Bollinger, están los promedios de 5, los promedios de 20, los promedios de 200, pues además de lo que decía de las velas japonesas, del RSI y el MACD, están otros 4 o 5 grandes osciladores que me ayudan a pronosticar de una manera más o menos confiable cuál podría ser el comportamiento. Y partiendo, como les decía ahora, del principio fundamental del análisis técnico, que se refiere a que el precio lo descuenta absolutamente todo. ¿Qué significa eso? Que la historia vuelve a repetirse y que normalmente cuando se analiza detalladamente este tipo de gráficas, uno puede encontrar patrones que se pueden volver a repetir. Eso es una manera de decidir. Usted dice, no, yo no quiero decidir sino por análisis técnico, pues decidirá por análisis técnico. Otra persona dirá, yo no quiero sino decidir por fundamentales. Decida solo por fundamentales. Hay analistas que son solo fundamentales. Nosotros en CEIPA tuvimos a alguien muy brillante que llamaba Javier Pérez. Javier es tal vez de los analistas de mercado en este momento más seguidos. Y Javier, por ejemplo, solo trabajaba con velas, no más. Y un poquito fundamentales. Trabajaba con las velas del activo y a la derecha una pantalla con noticias, no más. Una pantalla con noticias de impacto mundial. O sea, si la noticia no decía que iban a asesinar al Papa o que iban a matar mañana a Trump, a él no le importaba la noticia. En cambio, por ejemplo, tuvimos ahí en CEIPA otra persona muy brillante, se llama Catalina Velázquez. Catalina, estudiante CEIPA, graduada CEIPA, hoy es una de las trading más apetecidas de todo el mercado. Y Cata solo negocia con técnicos, no más. Catalina no hace fundamentales, para nada.
Entonces, eso es que preferencia del analista, preferencia del inversor, preferencia del asesor. Entonces, hay muchos métodos de decisión. Eso debe quedar claro. Aquí simplemente apegados a este cuadro que yo tengo, les voy a mencionar, además de eso técnico y fundamental que debieron haber visto en sistema de productos financieros, les voy a mencionar 2 o 3 formas en las que uno podría tener una línea de comportamiento que lo acercase a hacer una selección más o menos clara, con las salvedades que ya hicimos. Entonces, ya calculamos las variaciones. Resulta que el rendimiento de un activo financiero proviene de la variación de su precio, es innegable. Si yo tengo Ecopetrol en el año 2007, se vendió por primera vez a 1.320 pesos. Ya por allá, antes de los 5 años, por allá para 2012, mitad de 2012 está como a 5.975, 5.980. Conclusión, quien haya comprado a 1.320 y haya vendido los 4 años y medio a 5.975, uno podría hacerle un cálculo básico, decir que se ganó 4.600 y pico de pesos por acción, sin contar los dividendos que en esos 4 años pagó Ecopetrol, que no fueron muchos, pero son plata. Y entonces en esos 4 años puede haber pagado 4 o 5.000 por dividendo, más los 4.000 del precio. Ecopetrol se ganó 8.000 y pico de pesos dividido por el precio inicial, o sea, ganó el 500% en 5 años, y si usted lo divide entre 5, le da 100% anual. Le da 9% mensual, 8% mensual. Pero eso pasó hasta el 2012, luego Ecopetrol se cayó, condiciones de mercado, tuvo gaps muy fuertes, empezó el problema de los oleoductos otra vez, y hoy Ecopetrol muchas veces se negocia precios inferiores a los que se vendió hace 9 años, o sea, a los que se vendió hace casi 10 años, pongámosle 9 años y 9 años larguitos, precios inferiores a 1.000, se ha negociado a precios inferiores a 1.320 pesos. Ha tenido, creo que, niveles por debajo de 1.000 pesos en algunos casos. Entonces, realmente son los precios los que me dicen si yo gano o pierdo. Por eso es que para cada uno de esos activos yo ya tengo la variación específica de estos 15 días. Para calcular un rendimiento promedio, simplemente pues hago el promedio de la variación, el promedio de estas variaciones. O sea, ¿el promedio de qué? De las variaciones de los precios. Y con eso tendré el rendimiento promedio. ¿Qué me dirá? Estos 7 activos en estos 15 días, todos han tenido rendimientos positivos. Este al 1,6%, este al 0,7%, este al 2,8%, este al 2,06%, este al 2,9%, casi 3%, este al 1,86% y este al 2,91%. Eso es lo que están diciendo. O sea, primero calculo la variación de los precios y luego hago un promedio de esa variación. Eso es lo que se denomina rendimiento promedio para el periodo específico que estamos trabajando, para el periodo específico que estamos estudiando. Si se hace para 200 días de precios, pues usted obtendrá un rendimiento promedio día para esos 200 días. Si lo hace para 60 días, los últimos 60 días de mercado, obtendrá un promedio para los últimos 60 días. Aquí tomamos como ejemplo 15 días nomás, que son los que hay aquí. ¿Listo? Bueno. Basados en eso, entonces, basados en esos datos, ya tenemos entonces una cosa que se llama el rendimiento promedio. O sea, que ¿cómo se calcula el rendimiento individual de un activo? Como yo no sé, ahorita voy a caracterizar 2 cositas, pero como yo no conozco la característica específica, simplemente ese rendimiento de cada activo se calcula mirando cuáles son las variaciones de sus precios. Obvio, por ejemplo, el primer día bajó de precio, entonces hubo un rendimiento negativo. Por aquí hay otros rendimientos negativos. Cada que aparezca un rendimiento negativo es que ese día, comparación del anterior, eso se vendió más barato. Mire, aquí se vendió a 31 y aquí se había vendido a 31,57 y aquí se vendió a 30,23. Conclusión, nos da rendimientos negativos. Pero luego, sumando todo el conjunto de los 15 días y haciendo un rendimiento promedio, nos dio que estos 7 activos tienen de una u otra manera un rendimiento positivo cada uno dentro de los 15 días que estamos estudiando. Ahora, vamos a calcular el riesgo individual. El riesgo individual, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de no obtener un resultado esperado. Eso es definitivo. Acuérdese que el riesgo es hecho, eventos, personas, circunstancia, asunto que haga que yo no pueda tener
una meta o que no pueda cumplir con el objetivo de un proceso. Bajémoslo al nivel que estamos haciendo aquí. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo cuando voy a comprar activos financieros? Ganar, mejorar tener rentabilidad. Entonces uno podría definir aquí específicamente, desde la teoría de Markowitz, que el riesgo en un portafolio es la probabilidad de yo no tener el rendimiento esperado. Entonces lo que yo voy a averiguar para cada uno de los activos aquí es cuál es el riesgo que yo corro de no tener el 1.6% de ganancia. ¿Cuál es el riesgo que se está corriendo de que el activo 2 no tenga el 0.7% de ganancia? ¿Cuál es el riesgo que se corre de que el activo 3 no tenga el 2.87% de ganancia? Perdón, ¿cuál es el riesgo de que el activo 4 no tenga el 2.06%? O que el activo 5 no llegue a tener casi el 3% de ganancia, o así sucesivamente. Entonces, cuando uno averigua este riesgo, lo que está averiguando es eso, la probabilidad de yo no alcanzar este resultado que es el que me está dando individualmente cada uno de estos 7 activos. Bueno, estadísticamente, muchachos, los riesgos son, o sea, los riesgos, un riesgo estadísticamente es una desviación, me explico. Cuando yo ya tengo un resultado promedio, que es este, para mí el rendimiento promedio vuelve el resultado promedio de este activo o el resultado promedio de este. Y así sucesivamente. La gran pregunta es, la gran pregunta es, ¿realmente si para yo obtener este resultado promedio me debo desviar mucho o no? En una distribución normal, esa desviación es una campana de Gauss. O sea, la campana de Gauss es para un rendimiento, para un resultado promedio, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de obtener ese resultado. Estadísticamente, el hecho de que yo esté muy cerca o el hecho de que yo esté muy lejos de obtener ese resultado promedio se llama desviación. Entonces, ¿qué mide estadísticamente una desviación? Mide la probabilidad de yo estar o muy cerca o muy lejos del resultado promedio. Repito, ¿qué mide la desviación? Es la probabilidad de yo estar muy cerca o muy lejos de un resultado promedio. Y si estamos hablando de carteras, lo que estamos diciendo es, yo necesito medir el riesgo, en este caso, la desviación de estar muy cerca o muy lejos de este rendimiento promedio. Por eso entonces es que los riesgos se calculan con una función que en estadística se llama desviación. Esa famosa desviación que se hallaba con la diferencia de los cuadrados, raíz cuadrada de la varianza, a esa es la que me refiero, que ustedes estudiaron en estadística. Pero que por obra y gracia de nuestro gran amigo el Excel, yo ya no tengo que ir a calcular la diferencia de cada dato, elevar al cuadrado cada diferencia, luego sumar las diferencias cuadráticas, sacar raíz cuadrada. O sea, yo ya todos esos pasos que eran los pasos que uno hacía para hallar una varianza y luego sacarle la raíz a la varianza para tener la desviación, me los ahorro y los puedo hallar por una función que llama desviación directamente. Cuando accesamos la función desviación, el Excel nos da varias opciones. Desviación muestral, desviación poblacional, desviación atípica, poblacional atípica, la segunda desviación promedio, la desviación general. La gran pregunta es ¿cuál de todas? Yo les voy a dar la respuesta. Yo en este momento yo y ustedes, perdón por haberme incluido primero, todos estamos trabajando con 7 activos y 15 datos. O sea, estamos trabajando con cada activo 15 datos. Yo de estos 15 datos que hay aquí, o sea, yo de toda esta población de 15 datos por cada activo no escogí ninguna muestra. O sea, yo no dije, de los 15 datos voy a trabajar con 5, de los 15 datos voy a trabajar con 6. No, dije, de los 15 voy a trabajar con los 15. De los 15 voy a trabajar con los 15. En ese caso estoy trabajando con toda la población. Cuando trabajo con toda la población, trabajo con la desviación poblacional. Si fuese a trabajar con una muestra de la población, trabajaría con la muestral y son las dos más utilizadas. Normalmente se recomienda para cálculo de riesgos de activo financiero la desviación poblacional. O sea, no escoger muestras. Si usted quiere mirar el riesgo de un año, entonces vaya y busque los 200 precios del año. Hágale la variación, arrastre y haga la desviación de los 200. Eso no se demora 5 minutos.
No tome muestras, porque los activos financieros a veces cambian de precios, digamos, de manera abrupta, o cambian de precios o cambian de tendencias, están al alza y cambian a la baja. Entonces, de pronto, si yo dentro de la muestra no escojo sino los 20 días donde todo está positivo, puede que me dé un informe que no es real. Entonces, la recomendación es trabajar con toda la población. Si yo trabajo con toda la población, trabajaré con esta función. Entonces él me dice, seleccione, vengo y selecciono las mismas variaciones y tendré mi riesgo individual. Lo arrastro para tenerlo completico. Y ya tengo el riesgo individual de cada uno de esos 7 activos. Interpretando uno de ellos para que me lo entiendan. El riesgo del activo 1. La probabilidad de yo no ganarme el 1,6% es de 3,31%. Por ejemplo, para el activo 3, la probabilidad de yo no poderme ganar el 2,87 es del 2,4%. Por ejemplo, para el activo 7, la probabilidad de yo ganarme, de no poderme ganar casi el 3 es de más del 6%. Recuerde que el riesgo me dice cuál es la probabilidad que yo tengo de no ganarme esta rentabilidad. Eso es lo que me dice el riesgo. Entonces, es muy fácil hacer rendimiento individual, que es el que está acá, y riesgo individual. Son estricta y absolutamente necesarias para después poder sensibilizar los portafolios. Si yo no hago riesgo y rendimiento individual, la sensibilización del portafolio no funcionará. Tengo que hacer esto como condición primaria, suficiente y necesaria para poder sensibilizar posteriormente mi portafolio. Ahora, ya les dije hace un ratico que hay muchas maneras de tomar decisiones. Ya les mencioné el análisis fundamental, ya les mencioné el análisis técnico, pero bueno, hagamos caso omiso de eso y de que ustedes ya lo estudiaron. Vamos a hablar de que pueden haber otros métodos complementarios que ayudan, que sirven, y además usted puede combinarlos. Usted puede combinar los métodos. Usted puede decir, es que en lo fundamental esta es la información de las variables macroeconómicas y yo tengo estos 7 activos. Usted puede combinarlos. Nadie ha dicho que no. Nadie ha dicho que está prohibido que combine, por ejemplo, lo que hacía Javier Pérez, uno de los elementos básicos del análisis técnico, como son las velas, combinado con fundamentales, con noticias. Se puede hacer, igual que hacía Catalina por el otro lado, no tocaba para nada fundamentales, solo trabajaba técnicos. Eso ya es una decisión. Eso es muy del gusto, que quede claro. Pero a pesar de eso existen las teorías y existen los apoyos teóricos para que los inversores puedan tomar la mejor posible decisión para invertir su dinero. Entonces yo ya tengo aquí mis 7 rendimientos individuales y tengo mis 7 riesgos individuales. Hay un coeficiente que inventó Markowitz que se llama el coeficiente riesgo-rendimiento. Ese coeficiente está la formulita aquí. Es dividir el riesgo entre cada uno de los rendimientos. Eso es simple. Voy a dividir el riesgo entre el rendimiento. Y lo arrastro. Lo voy a arrastrar. Este coeficiente riesgo-rendimiento es una buena decisión. Por ejemplo, Markowitz dice que cuando no se utiliza análisis técnico, que cuando no se utiliza análisis fundamental, que cuando soy enemigo, por ejemplo, de ese tipo de análisis, porque hay gente que no le gusta ninguno de los dos, eso también es de gustos, él dice que se puede utilizar este. ¿Qué dice él? Calcule el coeficiente riesgo-rendimiento, relacione el riesgo con el rendimiento. Y obvio, ¿qué quiere decir ese? Aquí está la interpretación. Lo que quiere decir el coeficiente riesgo-rendimiento, mire, si yo divido el riesgo entre el rendimiento, lo que estoy diciendo es por cada unidad porcentual de ganancia, ¿qué riesgo estoy corriendo de no tenerla? Repito, por cada unidad porcentual de ganancia, en este caso, por cada unidad porcentual de rendimiento, ¿cuál es el riesgo que se corre de no tener esa rentabilidad? En este caso, por cada unidad porcentual de rendimiento, corro un riesgo de 207% de no tenerlo. Y eso es lógico, por una razón. Porque mientras la rentabilidad es de apenas el 1,6, el riesgo es del 3,31. El riesgo casi que triplica el rendimiento. Dicho de una manera bien sencilla, para el activo 1, el riesgo es prácticamente 3 veces el rendimiento que me entrega.
que es esta interpretación que hay aquí. Por cada unidad de rendimiento, en este caso por cada unidad porcentual de rendimiento, ¿cuál es el riesgo que se está corriendo de no tener esa rentabilidad? Mire que cuando yo combino riesgo y rendimiento, es diferente a si la decisión se hace solo por rendimiento, solo por riesgo. Si yo fuese a hacer la decisión de escoger los 4 de los 7 por riesgo-rendimiento, de acuerdo con la interpretación que acabé de hacer, uno se quedaría, el mejor activo es el de menor riesgo-rendimiento y el peor activo es el que tenga activo rendimiento, riesgo-rendimiento más grande. Yo voy a colocar aquí abajo, mire, ¿cuál es el mejor activo según eso? El mejor activo combinando riesgo y rendimiento al mismo tiempo es este. El activo, que creo que es el 3. Ajá, mírenlo aquí. Entonces, para mí este sería el activo 1. Si lo seguimos en ese orden, ustedes me van ayudando, creo que este sería el activo 2. Luego de 1.05 seguiría, creo que este, 3. Activo 3 y creo que seguiría este, activo 4. Los mejores 4, de acuerdo con el coeficiente riesgo-rendimiento, son el activo 3, el activo 4, el activo 5 y el activo 6. Y el orden sería el mejor el activo 3, el mejor el activo 5, luego el activo 6 y por último el activo 7. Mire que los otros tienen coeficientes riesgo-rendimiento superiores a 2. Si mi decisión fuera por coeficiente riesgo-rendimiento, o sea, aquí, coeficiente riesgo-rendimiento, y fuera por esto, mi decisión sería, ¿cuál? Recuerde, activo 3, este es el activo 3, luego en orden de importancia seguiría el activo 5, luego en orden de importancia seguiría el activo 6 y en orden de importancia seguiría el activo 4. Creo que los estoy numerando bien, sí. 3, 4, listo. Si fuera a escoger por coeficiente riesgo-rendimiento. Pero mire la gran diferencia. Si alguno de ustedes dijera, no, yo soy un inversor arriesgado, yo solo quiero escoger por máximo rendimiento, voy a escoger los 4 que me dé el mayor rendimiento. O sea, si yo escojo por mayor rendimiento, ¿cuáles son los 4 de mayor rendimiento? Solo nos miraremos entonces en esta columna, en esta fila que hay aquí. Por mayor rendimiento, déjeme yo borro esto para que no se me confundan después, que aquí va a ir quedando la memoria. Por mayor rendimiento, ¿cuáles serían? Miremos a ver. Miremos por mayor rendimiento. ¿Cuál es el que me da el mayor rendimiento de todos? Este, el 7. Mire, este sería el 1. Por mayor rendimiento, el que más rendimiento me da es este, que me da casi el 3%. Ah, no, es este. Primero este, luego este, mire. Este me da casi el 3% de rendimiento, este me da el 2.91. Luego creo que seguiría este con el 2.87. Perdón, ese no seguiría. Déjeme que estoy delirando. Sí, ese seguiría. Mire, 2.99, casi 3. Este me daría 2.91. Luego estaría este con 2.87. Este no estaría incluido ahí. Creo que este. 4. Entonces, mire, si fuese a hacer por rendimiento, los mejores serían el activo 5, el activo 5, el activo 7, el activo 3 y el activo 4. Que los podemos pasar aquí. Si fuese por rendimiento, ¿yo con cuál me quedaría? Repito, por rendimiento, o sea, sin mirar el riesgo, solo mirando aquellos que me den rendimiento más alto, yo me quedaría con el activo 5. Según esto, me quedaría con el activo 7. Según esto, me quedaría con el activo 3. Según esto, y me quedaría con el activo 4. Mire, mire. 5, 7, 3, 4. 3, 5, 6, 4. Aquí, por ejemplo, puede que coincidan activos. Claro, muchachos, estamos hablando de 7 activos. Claro, aquí, por ejemplo, el 3 y el 4 coinciden, por ejemplo, 3, 4 y 5 coinciden en ambos. 3, 4 y 5. El único que no coincide es el 7. Pero alguno de ustedes me dice, no, señor, yo soy un inversor conservador y quiero escoger por el menor riesgo. Escojamos por menor riesgo. Ya solamente nos remitiríamos a esta segunda filita que hay aquí. Por menos riesgo, ¿cuál es el activo que me da, con el que estoy corriendo el menos riesgo posible? Miremos, con este es 3.33, con este 1.05, parece que este 2.4, 3.07, 3.1, 6. Este es el mejor activo porque es desde el punto de vista del riesgo, el que menos riesgo corre es este, 1. Mire, corre un 1.5 de riesgo nomás, según eso. Listo. Sigamos de 1.05. Todos están
este está sobre 3, este está sobre 3, sigue este. Este es el segundo mejor riesgo. Creo que el tercer mejor riesgo es este. Y creo que el cuarto mejor riesgo es este. Porque es que ya sigue este de 6%, creo que es este. El cuarto mejor riesgo. Listo. Entonces, mire, si fuese por esa condición de riesgo, entonces yo diría, el mejor activo es el activo 2, que es este, creo que no lo estoy equivocando mal. Luego el activo 3, luego el activo 6 y luego el activo 4. 6 y luego el activo 4. Entonces, mire que son selecciones distintas. El coeficiente riesgo-rendimiento me marca un camino. Muchos lo hacen por ahí. Algunos dicen, no, yo lo escojo por rendimiento. Cosas comunes, por ejemplo, el activo 4 repiten todos. Entonces, parece que ese activo 4, que originalmente no tenía por sí solo, o sea, por sí solo, pero mire que ese activo 4 tiene se presenta en los tres. Coincidencias, el activo 3 está en los tres. Los activos 3 y 4, por ejemplo, están en todas las elecciones. Listo. Eso también puede ser otro criterio. Usted hace estas tres y dice, uy, pues que aquí tengo el 3, aquí tengo el 3 y aquí el 3. Aquí también está el 4, el 4, el 4. Ese tiene que ser bueno. El 5 se repite en 2. Ah, bueno. Por eso les digo, es un asunto de preferencias. O usted puede ayudarle a esto con el análisis técnico y fundamental. Sin ningún tipo de problema, usted puede llegarse aquí y decir, bueno, ya voy a revisar el comportamiento de estos bloques de activos frente a las variables macroeconómicas. O voy a ir a mirar sus comportamientos de precios desde las velas, voy a ir a mirar sus promedios de 5, de 20, de 200, a ver cómo se comportan. Y listo, o sea, usted lo puede hacer y puede combinarlos totalmente. Eso lo puede hacer perfectamente. Aquí simplemente, como les dije, es una manera en la que se puede hacer el riesgo y rendimiento individual de cada activo y dos o tres indicaciones generales, como lo plantea Markowitz en su artículo original por allá, creo que fue en el año 1952, si no estoy mal, que ese señor hizo su primer gran artículo. Creo que él lo planteó y las primeras opciones que Markowitz planteó fue esta, ¿no? Planteó fue, escojan por rendimiento, escojan por riesgo. Después de ese año vino todo el desarrollo a profundidad y con detalle de todo lo que es el análisis técnico, la ampliación de todos los criterios de análisis fundamental. Entonces ya, te dice, a mí no me gusta el técnico. Yo voy a revisar cada uno de estos 4 grupos a la luz de las variables macroeconómicas. Listo, y podríamos decir, vea, es que el 4 es bueno, está en los 3, pero resulta que el 4 es un activo que pertenece al sector petróleo. Ahí viene la pregunta, ¿usted invertiría en este momento en ese sector? Uno no sabe. Puede que uno bien arriesgado diga, sí, yo invierto porque es que la norma dice que es mejor comprar barato, pues vender caro. Ah, bueno, entonces yo invierto, pero otro diría, no, con las expectativas que hay en Europa, con las expectativas de los árabes, con ese problema de Trump que va a generar un proteccionismo gravísimo, donde se asume que al final el dólar va a ir a revaluar, lo que implica que el petróleo va a ir a la baja, yo compraría. Puede que otro diga que no. Entonces usted descarta el 4. Si era el sector petróleo, lo descarta. Por ejemplo, hay una manera bien interesante también de escoger que las famosas correlaciones. Es una manera estadística. Yo puedo establecer una matriz de correlaciones de todo esto y esas correlaciones son las que me dicen, o sea, si hay correlaciones positivas muy altas, yo descarto uno de esos activos. Ya hay una mano. Si hay correlaciones negativas entre los dos, yo me quedo con los dos, porque mientras el uno sube, el otro baja. Pero ya son criterios adicionales. En este caso, como les estoy diciendo, aquí hay 3 criterios bien interesantes que realmente no son el gran objetivo. El gran objetivo es que aprendamos a hacer los precios desde el punto de vista de que nos sirven para calcular su riesgo y rendimiento individual, para calcular el coeficiente riesgo-rendimiento, porque muchachos, este promedio y estos riesgos son los que nos van a servir la otra semana para lo que hay aquí. Como tal, de una vez está el cuadro, la semana entrante los utilizamos. La semana entrante vamos a venir aquí a hacer todo lo que se llama rendimientos de portafolio, maximización de rendimientos a partir de esto. Repito, el hecho del riesgo y el rendimiento individual son un ejercicio obligatorio desde el punto de vista de la maximización de riesgos y maximización de rendimientos y de la minimización de los riesgos de cada uno de esos activos.
Es estrictamente necesario montar esto. Cuando yo tengo montado eso, ya puedo venir, como les digo, a maximizar mi rendimiento o a minimizar mi riesgo. Y vuelvo y lo aclaro. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Es muy complicado garantizar activos con altísimos niveles de rendimiento y bajos niveles de riesgo. Entonces, cuando uno maximiza portafolios de inversión o minimiza, la intención es escoger una de las dos alas. Y eso se escoge. Vuelvo al cuento. De acuerdo con una cosa que se llama perfil. ¿Cómo así? Si yo soy muy arriesgado, pues entonces yo mejor cojo un portafolio y maximizo su rendimiento. Pero si yo soy de perfil menos arriesgado, voy a un portafolio y minimizo el riesgo. Tengo que ser consciente que maximizar rendimientos me va a entregar el máximo rendimiento posible a partir de arriesgarme más. Pero si minimizo riesgos, voy a tener voy a tener el más bajo riesgo posible a costa de sacrificar rendimiento. Entonces no voy a tener un gran rendimiento. Ese principio es un principio fundamental. Ese sí no tiene vuelta de hoja y ese hasta ahora nadie ha podido controvertirlo. De hecho, por eso, como les digo, ese señor se ganó el Nobel después. Entonces, la intención es la que les estoy mostrando, muchachos. La otra semana, ¿qué voy a hacer? Parto de este mismo Excel. Voy a ir grabando porque me queda. ¿Para qué? Para que maximicemos rendimiento y para que minimicemos el riesgo de portafolio. Voy a tratar de la otra semana hacer ambos. Voy a tratar de hacerlo. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por una cosa que se llama Solver. Vamos a tratar de maximizar y minimizar vía Solver. Entonces lo voy a tratar de trabajar por ahí. Me imagino que muchos manejan Solver y saben cómo se manejan las restricciones. Entonces lo voy a hacer por ahí. Lastimosamente se podría hacer por aquí, por el simulador, a través de una cosa que se llama optimización, pero no todos tienen acceso a ese simulador. Si fuese por aquí sería muy fácil. Simplemente le colocamos las 4 restricciones, cuál es el objetivo, cuál es la decisión y lo ponemos a correr. Y eso se demoraría entre 15 y 18 segundos. Es una belleza. Pero como no todo el mundo tiene acceso a este simulador de Monte Carlo, utilicemos una herramienta que es la hermanita menor de la que les acabo de mostrar, que se llama Solver. Se demora un poquito más, pero también es bastante práctica y también es muy, pero muy sencilla de manejar. Eso para la semana entrante, entonces. ¿Qué les iba a contar? Les iba a contar que entonces... no sé si tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de duda, algún tipo de pregunta.